Bienvenidos a Plan País. La seguridad social necesita una reforma. Esto es lo que coinciden trabajadores, empresarios, jubilados, el sistema político. Efectivamente, es necesaria encabezar una reforma. Las diferencias, como suele suceder, está en cómo hacer esta reforma. El año pasado, cifras de 2017, indican que el BPS recibió una asistencia del Estado uruguayo de más de 500 millones de dólares. Estamos en campaña electoral, ya comenzó. El año que viene seguramente va a ser más intensa. Los partidos políticos tendrán que decir cómo hacer esta reforma de la seguridad social. Y esta necesidad de reforma es por donde comenzamos esta noche. Los expertos coinciden en que el país tendrá que encarar cambios en su sistema de seguridad social, en parte debido a factores naturales, como el aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad. La reforma de la seguridad social aprobada en el año 2008 amplió beneficios y facilitó el acceso a la jubilación a miles de uruguayos, pero el financiamiento de este sistema es insostenible en el largo plazo. En Uruguay seguramente habría que afectar a la baja los beneficios, lo cual políticamente es muy difícil. Digo esto porque además, si uno lo ve en una comparación internacional, Uruguay es un país que tiene contribuciones ya muy altas, altísimas. Para los estándares latinoamericanos son muy altas. Estamos en estándares europeos, con un país que, bueno, estamos relativamente bien, pero tampoco somos Europa, ¿no? Uno de los parámetros que se pueden afectar es la edad mínima de jubilación, que hoy es de 60 años. Yo no soy particularmente partidario de atacar este parámetro porque creo que existe una opción más gradual que simplemente tiene que ver con ajustar las jubilaciones a la edad de jubilación sin poner necesariamente un mínimo demasiado alto. Es decir, yo puedo lograr un efecto similar al que lograría aumentando la edad mínima de jubilación, bajando la jubilación a edades bajas. Esto es, reducir la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje de jubilación que se recibe en base a los aportes de los últimos años será menor. Si hoy en día uno tiene a los 60 años de edad una tasa de reemplazo con 30 años que andan en el 45, una cosa por el estilo, probablemente con el cambio demográfico que ha habido haya que reducir esa tasa de reemplazo si decidimos mantener los 60 años. Otra opción, obviamente, es decir, a los 60 directamente no le doy nada, no se jubila, y hay que esperar a los 62, a los 63, a los 64. Son dos maneras de hacer más o menos lo mismo. Yo creo que es más flexible aquella que sin aumentar la edad mínima, lo que ajusta es la tasa de reemplazo. Estos ajustes en los aportes, la edad de jubilación o la tasa de reemplazo se deberán hacer en algún momento si se mantiene el actual sistema. Estos son sistemas que requieren ajustes periódicos que son muy difíciles políticamente de procesar. Son tan difíciles que en general todos los países, incluidos los desarrollados, las mejores democracias, los más estructurados, solamente hacen la reforma cuando la situación, el agua les llega al cuello, cuando ya es costosísimo socialmente dejar de hacerla. Pero ya eso es tarde. Usualmente las hacemos tarde, ¿sí? Porque el costo político de hacerlo a tiempo es muy alto. Implementar otro sistema no parece viable en la actualidad. Y el domingo pasado cumplieron 26 años los directores sociales del Banco de Previsión Social. Es un gusto tener en esta mesa de trabajo a Elvira Domínguez en representación de los empresarios, a Lorena Luján en representación de los trabajadores. Por primera vez en 26 años una mujer está como directora en el Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores. Y es un gusto, Sixto Amaro, también muy conocido en estas mesas de trabajo, en representación de los jubilados. Un gusto tenerlos a los tres esta noche. En los próximos días, si no me equivoco, mañana jueves ustedes, el viernes en el caso de los trabajadores, van a estar precisamente fijando posición respecto a qué cambios consideran ustedes
se debe encarar en la seguridad social, que ya lleva incorporada la palabra reforma? Ustedes vieron que hablamos de seguridad social siempre, la reforma de la seguridad social. Sixto, ¿es así? Buenas noches. Buenas noches. Es así. El tema de la reforma del actual sistema de seguridad social recorre en lo que hemos escuchado todos los sectores políticos del país y en lo que hace a la ONASPU y a los jubilados y pensionistas. Nosotros venimos reivindicando el diálogo nacional a los efectos de profundizar sobre las reformas de una actual ley que ya cumple 20 años, que el país es distinto, que tenemos, por ejemplo, una situación demográfica en el país que tiene que estar sobre la mesa. Está previsto que para el 2050 haya un 30% de la población con más de 65 años. Y la tasa de natalidad sigue bajando aún y va a llegar a 1.7 del nacimiento en relación a lo que está al día de hoy. Entonces, estos temas tienen que estar en esa consideración, junto con lo de los avances tecnológicos, y lo fundamental es la financiación del sistema de seguridad social, no solamente en lo que hace al Banco de Previsión Social. Lorena, ustedes el viernes están haciendo una actividad en la que van a plantear la posición de la representación de los trabajadores en el BPS. Hoy es un hecho que se está hablando de una reforma del sistema, se han ampliado los derechos, hay más personas jubiladas, esto ha ocurrido en el 2008, pero hoy está sobre la mesa algunas discusiones, como por ejemplo si hay que aumentar el tope jubilatorio o si hay que modificar lo que se llama la tasa de reemplazo, es decir, con lo que la gente se va a jubilar para que todos tengan claro. ¿Cómo se ve desde la representación de los trabajadores? Bueno, buenas noches para todos y todas. Sí, el equipo de representación tiene esta actividad el viernes donde se llama Diálogo Social y Insumos hacia una reforma, que así que tenemos muy claro sí que debe haber una reforma, pero primero que se debe instalar un diálogo, que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, que en ese diálogo además debe estar el gobierno, que debe de estar el Poder Ejecutivo, el Poder Parlamentario, los actores sociales, que no nos puede suceder, si bien en esta reforma no nos puede suceder como sucedió en la reforma de los 90, donde la reforma no hubo diálogo, se instaló y se tuvo que acatar, y que al momento tenemos repercusiones de esa reforma, como el tema de los cincuentones, por ejemplo, pero que además el equipo de representación de los trabajadores en este momento se viene preparando como hace muchos años atrás, que lo venimos planteando el tema de que sí, que los tiempos van adelantando y que es necesaria una reforma. Entonces, se viene preparando donde este diálogo tiene que haber acuerdos sociales, tiene que haber aspectos técnicos, aspectos económicos, políticos, pero no debemos nosotros perder en esos intentos de sostenibilidad económica, no podemos perder la sostenibilidad social. No podemos perder de vista que la seguridad social es un derecho humano fundamental y que por mantener esa estabilidad no vayamos a perder esto que decíamos, la estabilidad social, que es principal. Y al principio se mencionaba así, la palabra, se viene diciendo mucho la palabra déficit, que nosotros, el equipo de representación, hablamos de la asistencia financiera. Hablabas tú de más de 500 millones y en 2017 fueron 644 millones. Que si hablamos de esa asistencia financiera, que es como debe de ser, porque es el gobierno el que se tiene que hacer cargo de esta asistencia, ya que no podemos perder de vista que estamos hablando, como dijimos al principio, de un derecho humano fundamental. Elvira,
desde la representación de los empresarios. Hace unos meses yo leía declaraciones suyas que usted decía, bueno, nosotros para empezar nos estamos planteando cambios previo a una reforma. Y lo que decía Lorena, me gustaría, para la mirada de los empresarios, esta asistencia de más de 500 millones, 640, esta asistencia es un déficit, se debe asumir como un déficit, el BPS debe ser superavitario. No, no debe ser superavitario. Sí debe tender a un equilibrio, una ecuación de equilibrio que se mantenga en el corto, mediano y largo plazo, y eso sí necesita ajustes permanentes en la línea de lo que decía Forteza. Los sistemas de seguridad social en el mundo tienen que ser monitoreados permanentemente. ¿Qué decimos nosotros que nos preocupa? Que la asistencia financiera, no le llamemos déficit, que la asistencia financiera venga creciendo año a año en el entorno de 100 millones de dólares. Desde el 2014 a la fecha ha sido sistemático. El presupuesto para el 2019 presentó una asistencia de 800 millones de dólares que nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es un sistema de reparto puro y simple. Quiere decir que no hay un fondo, no es como en Europa que algunos sistemas han tenido problemas, pero tenían lo que llamaban la hucha de las pensiones o tenían un fondo. Nosotros pagamos las jubilaciones de hoy con los que recaudamos de cotizaciones, por lo tanto, este desfasaje ya deberíamos haberlo atacado, pero ¿cómo? Uno dice, ¿quitando derechos? No, cuidando y gestionando mucho mejor las prestaciones que otorgamos. ¿Ejemplo? Bueno, una que ustedes ya saben, creo que todos, que he venido planteándolo de toda la vida, el subsidio de enfermedad. Hay gente que está accediendo al subsidio de enfermedad sin que tenga de pronto una patología que requiera el poder gozar del beneficio. Las certificaciones médicas. Las certificaciones médicas. Entonces, ahí nosotros creemos que fácilmente podríamos estar ahorrando 100 millones de dólares simplemente con volver al sistema que teníamos antes, no a la época de los picapiedras, de no utilizar los sistemas informáticos, pero sí de tener el médico certificador del BPS para hacer la segunda consulta, que no venga directo de su médico tratante, porque todos sabemos que vamos a una institución de salud y te preguntan cuántos días querés muchas veces, o el médico en ocasiones se ve presionado porque le exigen que le firme un certificado o se va a la dirección a denunciar. Ese es un ejemplo de donde podríamos ahorrar. Jubilaciones ¿El BPS por debería incapacidad. ser quien haga, volver al BPS el sistema de certificación? Sí, revisarlo y mejorarlo, para que nosotros tengamos la última palabra. Lorena, desde la mirada de los trabajadores, antes de ir a los jubilados, esto que plantea Elvira, ¿no? Porque están involucrados los trabajadores, esto que un trabajador vaya y que el médico le diga cuántos días querés. ¿Hay un abuso de los trabajadores de la certificación médica que hace que ella diga, bueno, ¿se puede llegar a ahorrar hasta 100 millones de dólares por año? Yo creo que primero que nada no se puede retroceder en avances y eso lo tenemos muy claro. Segundo sería como cuestionar también al médico certificador, que es el que certifica al trabajador, y no estoy en las condiciones de cuestionar ningún certificador, ningún médico certificador de ninguna mutualista ni de ACE. Pero además de lo que hablábamos recién, tenemos en ese déficit, yo creo que no solo con la mirada de ciertos puntos que hay, como ponía ahora la certificación, sino que hay que ver las cuestiones como, por ejemplo, los trabajos que hace BPS para que se le cobra a BPS, como por ejemplo para recaudar el FONASA, para el IRPF, para la SAFAP, que en eso se van 221 millones se fueron en el 2017 y que hay que ponerlo sobre la mesa porque es parte de ese déficit. Y además se suman los 167 millones de exoneraciones de aportes patronales, que eso como que no se menciona mucho cuando hablamos de la asistencia financiera, que es parte, porque sumando esas dos
esos 2 puntos nomás, ya pasamos la mitad de lo que es ese déficit o asistencia financiera, como lo llamamos nosotros. Entonces, hay que poner todo sobre la mesa, hay que estar todos estudiando la situación, porque a veces también se ponen puntos que detrás de un color político o de un lugar jerárquico que surge, se pueden poner diferentes opciones personales sin estudiar el tema o decir, bueno, para solucionar esta problemática es subiendo la edad o haciendo alguna otra modificación. Y yo creo que no, que estamos en un momento de poner todo sobre la mesa. Hay que discutir todo, pero con todos los actores y con todo sobre la mesa. Que no seamos ajenos a lo que está sucediendo y a toda la realidad del Banco de Previsión Social. Lorena, ¿no tiene una cierta lógica que el BPS retome el médico certificador, que sea el médico certificador del Banco de Previsión Social quien haga la certificación y no el médico de la mutualista como ocurre hoy día? Es decir, es algo que el BPS lo tercerizó, es decir, el trabajador recibe la certificación de un médico, de una mutualista, que después no es el que paga, ¿no? El que paga es el BPS. No sé, pregunto si... Y yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Me parece que además estamos en un sistema integrado de salud, sería como retroceder también en un montón de cosas, no solo en la parte de BPS, sino en los avances que hemos tenido, y además no creo que el punto sea las certificaciones médicas. Por eso decía, hay un montón de puntos donde hay que ponerlos sobre la mesa y discutirlos más allá de que, bueno, pueden ser o no ciertos puntos, como hay muchos, y que no solo se esté pagando, por ejemplo, por el trabajo de público a público, sino de público a privado, como nos pasa con la SAFAP. Nosotros le hacemos todo el trabajo, le entregamos todo el dinero y no le cobramos por lo que le realizamos. Entonces, poner todo sobre la mesa es lo más sensato, me parece, y urgente, pero no en este periodo de gobierno, ¿no? Sino para un próximo, porque ya los tiempos parlamentarios no dan tampoco. El tema de la seguridad social, Sisto, va a estar evidentemente en campaña electoral, aunque se puede decir que ya estamos en campaña electoral. El año que viene es un año evidentemente clave. Estos temas que se están planteando, como es lo que yo decía, ¿no? La tasa de reemplazo, es decir, con qué monto se jubila un trabajador o aumentar los topes jubilatorios, quizás, como decía Lorena, no instrumentado para este periodo, pero sí para un próximo periodo. ¿Es una necesidad esos cambios? Es una necesidad a efectos de reafirmar el sistema de seguridad y de protección social. Nosotros creemos, cuando se plantea que debiera de aumentarse la edad a 65 años para adquirir los derechos jubilatorios, o que se plantean otros temas vinculados a ir poniendo parches al actual sistema de seguridad social, nosotros creemos que hay que discutir, por ejemplo, qué hace las sociedades anónimas con fines de lucro, como son las SAFAP, en el actual sistema de seguridad social. De los aportes de los trabajadores, el Banco de Previsión Social transfiere alrededor de $1.000 millones anuales a capital financiero, que en algún caso es de los propios organismos del Estado, pero que organismos privados del capital financiero trabajan con los dineros que aportan los trabajadores en función de sus propios intereses. Cuando dicen la AFAP va a invertir en determinado emprendimiento, ¿con qué dinero va a invertir la AFAP? La AFAP maneja el dinero de los trabajadores en un mercado financiero en el cual, y si no que lo digan los cincuentones y los que hoy están en condiciones de salir de ese sistema para volver al Banco de Previsión Social, si ese no es uno de los temas
principales que tienen que estar en esta discusión. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a comenzar el próximo bloque con Elvira Domínguez para consultarla sobre esto, desde la mirada de los empresarios, qué hay que hacer con las AFAPs y si tienen una visión tan crítica como la tiene la representación de los trabajadores y los jubilados. Una pausa muy breve, volvemos enseguida. Y seguimos en esta mesa de trabajo y ahí en la pausa seguíamos conversando desde los trabajadores, desde jubilados y pensionistas, desde su representación. Hay una mirada muy crítica de las AFAPs. Elvira, ¿qué es lo que pasa con los empresarios? ¿Es un sistema al que hay que volver atrás? ¿Hay que eliminar las AFAPs? A ver, yo debo reconocer que en toda mi trayectoria gremial fui contraria al régimen de las AFAPs. Siempre fui partidaria al régimen de reparto. Desde el momento en que se aprobó la ley 16713, y me acuerdo una actividad que se hizo en el Palacio Legislativo a 5 años de la ley, dentro del sector empresarial éramos muy pocos los que no visualizábamos como positivo el régimen mixto que tenemos hoy en día. No obstante ello, y de estar tantos años en el Banco de Previsión Social, que ya llevo 12, me di cuenta de que en realidad el dinero está mejor cuidado, mejor gestionado en una administradora de fondos previsionales que tiene una expertise y que el dinero lo cuida y hace un manejo muy profesional, mucho mejor que si hubiese estado en las propias arcas del Banco de Previsión Social. Desearía no tener que decir esto, pero el tiempo me ha demostrado que está mejor allí. Podemos decir, bueno, ¿y por qué ocurrió esto de los cincuentones? ¿Por qué tenemos hoy en día ya casi 10.000 personas que optaron por irse del sistema mixto y del régimen de AFAPs al Banco de Previsión Social? Pasaron muchas cosas. Tenemos que recordar que en el año 2008 hubo una crisis financiera internacional que impactó muchísimo en la rentabilidad de todo lo que eran inversiones. Y a partir de ese momento nunca se pudieron hacer inversiones que tuviesen la rentabilidad que había habido hasta ese momento. Por lo tanto, las AFAPs uruguayas, como cualquier administradora de fondos en el mundo, se encontró con que había prometido unas rentabilidades que la realidad de los mercados le impedían cumplir. Eso por un lado y algunos otros aspectos. Pero ¿qué es lo que pienso? Pienso que tenemos que revisar el sistema, revisarlo, discutirlo, trabajarlo en el marco de un diálogo, pero un diálogo que no sea una mise en escena, una puesta en escena donde decimos que estamos conversando y los temas grandes se acuerdan en un despacho, después los traen a la mesa para que los convalidemos, porque eso también ocurrió. Si bien el primer diálogo fue mejor que el segundo, que fue inexistente, nosotros queremos un diálogo genuino, donde los temas que plantea Lorena, los que plantea Sixto, los que planteamos nosotros, con mentalidad abierta puedan ser puestos arriba de la mesa y ver qué cosas se pueden mejorar. Hay que mejorar, sin duda que hay que mejorar mucho para poder tener un sistema de seguridad social sustentable que nos permita cumplir con el compromiso que tenemos con los trabajadores de hoy. No me quiero perder de lo que recién decía Elvira, porque es duro respecto al Banco de Previsión Social. Lorena ya se ríe porque ya se imagina que le voy a preguntar sobre lo que dijo Elvira respecto a que el dinero está mejor cuidado en las AFAPs que el Banco de Previsión Social. Me preocupa esa misma frase, mejor cuidado. ¿Es lo que nosotros queremos, cuidar el dinero o realizar, como refiere la Constitución, de velar por la ciudadanía y, como decíamos al principio, que el derecho humano fundamental esté resguardado? Por eso es que decimos, el lucro dentro de la seguridad social, ¿debe estar o no? Y sí, sinceramente, el queremos cuidar el dinero me suena a pongamos un banco o
o pongámoslos a plazo fijo o algo por el estilo, y no apostemos a seguir avanzando como por ejemplo avanzamos en este BPS invisible, como le llamamos nosotros, y que hoy, haciendo una actividad de formación, en una actividad de formación en la que estábamos, planteábamos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Seguir avanzando con este BPS, con por ejemplo, tanto como equinoterapia, Fundapaz con los perros guías, cuestiones que no se ven porque es el BPS invisible, o queremos el lucro, que es dinero que se le está retirando hacia una cuenta individual, se le saca de la solidaridad y desde esa bolsa donde nosotros vemos que seguimos avanzando en protección social. Sixto, el sistema, cuando se reformó en la década de los 90, cuando entró en funcionamiento en el 96, se decía, bueno, o se hace esto o en realidad el sistema está al borde del colapso. Elvira dice, después de 12 años de experiencia, me doy cuenta que en las AFAPs está mejor cuidado el ahorro de los trabajadores que si estuviera en el BPS. No es nuestro punto de vista. Nosotros creemos que el Banco de Previsión Social, que tenía una conducción en esos tiempos en que había la posibilidad del pronto despacho, cada director podía jubilar a 30 ciudadanos sin que tuvieran la edad y los años aportados correspondientes. Existían manejos que decaían la moral de la seguridad social y la visibilidad del Banco de Previsión Social ante la sociedad. Fueron generando todas esas circunstancias para luego, en el momento en que se quería privatizar las comunicaciones, el combustible, hasta el agua se quería privatizar, era una política neoliberal privatizadora, bueno, le echó mano a la seguridad social. Nosotros no tuvimos la fuerza suficiente como para contenerlo y ese capital financiero hace lo que hace en cualquier otro lugar. Busca en el agro, en la pecuaria, en la industria, generar lucro y esa es su función y nada tiene que ver con la seguridad social. Ahora sí vamos a escuchar lo que decía sobre las AFAPs este especialista que es Álvaro Forteza. El sistema que en Uruguay tenemos es un sistema mixto, donde hay un componente de ahorro individual desde la reforma del 95, que es relativamente pequeño en Uruguay. Se ha calculado que en la madurez del sistema, cuando llegue a estar maduro, que todavía no llegó, va a representar algo del entorno de 1/4 de las jubilaciones pagadas por el sistema BPS-AFAPs, ¿sí? El pilar que se basa en ahorro individual tiene menos problemas de sostenibilidad, muchos menos, básicamente porque no hace promesas, ¿sí? No hace promesas tan generosas como las que hace el otro sistema, generosas en el sentido de decir, o más bien más arriesgadas, ¿no? De decir, a usted le voy a dar tal jubilación dentro de 40 años con no total independencia, pero con poca relación con lo que usted haya contribuido, ¿sí? El sistema de ahorro individual no hace eso, no hace promesas tan generosas. Existe la posibilidad de ampliar el sistema de ahorro individual, en teoría, como una manera de no tener esas promesas que a uno después lo dejan en una situación difícil. Eso es políticamente muy difícil y tiene un problema de transición, de costo, de lo que se llama el costo de la transición, que también es muy complicado. Yo creo que está fuera de la agenda y va a estarlo por mucho tiempo, cualquier solución de ese estilo. Elvira, y en tiempos electorales, ¿qué compromiso desde el lugar de los empresarios esperan ustedes que asuman, bueno, los partidos, ¿no? Cuando seguramente este tema, no sé cuánto se va a debatir, pero evidentemente los líderes políticos, los partidos serán consultados, tendrán que responder qué van a hacer, cómo ven la perspectiva. Personalmente, porque todavía no lo hemos tratado en el ámbito empresarial, nosotros casi preferiríamos que no fuese un tema de la campaña política, que como lo ha manifestado el ministro de Economía, esto se deje para el año siguiente. No obstante ello, ya deberíamos, porque este es un tema muy complejo,
donde se tienen que lograr acuerdos muy finos, sería bueno comenzar a trabajar en un diálogo en la interna con la gente que está en el tema, apostando fundamentalmente a los representantes sociales en el BPS y el sistema político, no un diálogo capaz que tan de puertas abiertas como fue el primero, donde de pronto, con todo respeto, pero había instituciones que hacían planteos y del tema no conocían demasiado. Entonces me parece que apostar a los representantes sociales, que acá parafraseo unas palabras del prólogo que nos hizo en su momento Gerardo Caetano cuando hicimos un libro por los 20 años de los representantes sociales, él hablaba de que esta era una experiencia virtuosa. La tenemos, está consolidada, tiene 26 años, ya estamos mayorcitos. Creo que podríamos aportar mucho en un diálogo sincero mano a mano. Lorena, en el caso de los trabajadores, ¿qué esperan de la campaña electoral en cuanto a este tema? Por ejemplo, los empresarios dicen, preferimos que no sea un tema de campaña, preferimos que se postergue para 2020. Bueno, nosotros en realidad lo que pensamos es que sea el partido que sea, el color que esté en el próximo periodo de gobierno, que esté instalado, y creo que en eso estamos de acuerdo las tres representaciones, el diálogo social, que es necesario estar, que creo lo decíamos al principio, preparados para ese diálogo social, donde sí, las representaciones sociales van a ser fundamentales, pero bueno, los actores políticos también van a ser fundamentales, entonces esperamos que ese diálogo en el próximo periodo de gobierno esté instalado, y esperando, sí, que bueno, que sea, como decíamos nosotros, un diálogo social, que esté estudiado realmente lo que se va a plantear sobre la mesa. Sixto, en el caso de ustedes. Nosotros tenemos las expectativas de siempre, con los jubilados y pensionistas, de que el sistema político vaya a una reforma o vaya a la discusión en un diálogo nacional de la reforma del actual sistema de seguridad social sobre los principios básicos. Es un derecho humano fundamental, el principio de la solidaridad tiene que estar previo y por encima del individualismo. Es posible que en un sistema de seguridad social se acerquen las sociedades anónimas con fines de lucro y el Banco Central hace menos de 3 meses les prohíbe que cobren más de un 50% de lo que cobra la AFAP del Estado a las AFAP privadas. ¿Por qué? Porque cobraban comisiones a los trabajadores de un 180% más que lo que cobraba la AFAP del Estado. Es decir, los fines de lucro cada vez son más voraces, nada tienen que hacer en la seguridad social, y lo que le planteamos a los partidos políticos es visualizar el futuro de la seguridad social en función de un derecho humano y no con fines de lucro. Gracias a los tres por haber venido esta noche. Ha sido un gusto recibirlos. Vamos a hacer una breve pausa. Después vamos a estar conversando con la senadora del Frente Amplio, Ivonne Pasada, y el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. Ya venimos. Y es un gusto, como decíamos, recibir esta noche a la senadora del Frente Amplio, Espacio 609, Ivonne Pasada. Bienvenida, un gusto recibirla. Gracias por Al estar. diputado del Partido Nacional, Lista 66, Alianza Nacional. Bienvenido, un gusto recibirlos a ambos. Como verán, ahora ya empezamos a incluir a qué sectores también pertenecen los legisladores, porque estamos en campaña electoral y la gente también empieza a hacer este tipo de identificaciones. Ivonne, desde la perspectiva de la bancada de gobierno, ¿cómo ven ustedes este tema? Recién había toda una discusión que es filosófica acerca de la asistencia a la seguridad social, al BPS. Yo decía más de 500, la representación de los trabajadores, decimos, ya está en 644, para el 2019 800. ¿Cómo se está viendo esto?
Bueno, yo creo, y estábamos escuchando, me parece que con una gran responsabilidad, y nadie puede dudar que es el tema de agenda que vamos a tener en estos próximos años, ¿no? Por algo ya está el adelanto de que todos estamos hablando de la necesidad, yo no sé si una reforma, sino una transformación que necesitamos del sistema general de la seguridad social, porque en realidad la seguridad social, por suerte, ha tenido modificaciones durante todos estos años. No fue por una ley rígida como tuvimos en los años 90, sino que fue adaptándose con distintas normativas que fueron modificando el propio sistema. Ahora, sin lugar a duda, frente a una situación que tenemos de cambios en el mundo del trabajo, que tenemos una situación, por suerte, en este país, somos más longevos ahora. Debemos de tener en cuenta que tenemos una baja natalidad. Y ese combo, que algunos investigadores llaman el tsunami de la longevidad, que como una forma de preocuparnos, que es una situación crítica la que estamos teniendo todos los países, porque no es solamente nuestro país, debemos de tomarlo como un concepto político, con una responsabilidad de todos los partidos políticos, en el caso de que estamos hablando acá con nuestra representación partidaria, pero sin lugar a duda en un gran diálogo social. Debemos estar participando absolutamente todos, porque nos involucra a todos, no solamente a los partidos políticos. Pablo, desde su perspectiva, esta realidad, ¿no? Esta asistencia, acá se decía, es una asistencia, no es un déficit, pero en los hechos hay una asistencia que va en alza. Sí, Ana María, y la asistencia es mucho mayor, no de ahora, históricamente, porque cuando hablamos de asistencia, o cuando se habló en los bloques anteriores de asistencia financiera al Banco de Previsión Social, se habla del déficit del banco. Pero antes del déficit del banco están los recursos asignados al Banco de Previsión Social a través de las asignaciones legales, ya establecidas desde tiempos inmemoriales. 7 puntos de IVA, son 1.400 millones de dólares, más la recaudación del IAS, que pagan los pasivos de todas las cajas, pero todo eso va al BPS, son unos 250 millones de dólares más los 100 millones de dólares que se recaudaban por concepto del COFIS con destino al Banco de Previsión Social antiguamente, que cuando se eliminó el COFIS se sustituyó por una partida que se actualiza todos los años en el presupuesto, y a eso hay que agregarle el déficit del Banco de Previsión Social, que si la memoria no me traiciona fue de 582 millones en el 2017, se proyecta para el 2018 cerca de 800, y esto crece en progresión geométrica. A ver, frente a esta realidad, yo comparto lo que dice Ivonne en el sentido de que evidentemente el sistema político tiene que asumir esto como un desafío, como un problema, sin dramatizar. Creo que no nos tiene que ganar ni la indolencia, ni hacer de cuenta que no pasa nada, porque realmente digamos, los desafíos son perentorios y están allí, y esto se asocia a la situación demográfica del país y a que aumenta la expectativa de vida, por suerte, en el Uruguay y en el mundo, enhorabuena. Pero al mismo tiempo creo que tampoco tenemos que asumir esto con una dosis de dramatismo en términos de que hay que cambiar todo ya. Sobre la base de dos consideraciones, la seguridad social, los sistemas de seguridad social, históricamente y en todo el mundo, son deficitarios por definición, y la asistencia del Estado es absolutamente inexorable, lo cual no quiere decir que se pierdan los equilibrios. Y en segundo lugar, creo que cuando hablamos de reformas tenemos que definir claramente de qué hablamos. Es decir, en este caso hablamos de cambio de modelo, el modelo mixto que tenemos en Uruguay. Yo creo francamente que eso a esta altura está laudado, porque hemos gobernado, los tres partidos que hemos gobernado, y más allá de la oposición que el Frente tuvo históricamente a este sistema, en los hechos lo ha venido ratificando. Tuvimos hace pocos días una nueva ratificación con la ley de contrato de seguros que se votó por unanimidad, que establece la posibilidad o amplía las posibilidades de inversión financiera de las compañías de seguros que dentro del sistema de las AFAP son las que van a servir las rentas vitalicias. Después, tenemos que ir a una reforma de los parámetros, tasa de reemplazo, edad de retiro. Acá siempre se habla, hay que aumentar la edad de retiro. Sí. Bueno, puede ser, pero discutámoslo y pongamos todo arriba de la mesa. Porque, entre otras cosas, ¿a cuánto la aumentamos? ¿A 64, a 65? Cuando ya el BPS nos dice que el promedio de retiro hoy es 64 años. Sí. Y termino esta primera intervención. Y el tercer plano de las reformas es el de la gestión. Es el de la administración del BPS, lo que decía Elvira Domínguez hoy de los subsidios por enfermedad y otros ejemplos más que representan
cientos de millones de dólares por año de todo ese déficit que el Banco de Previsión Social tiene. El sistema va a seguir siendo un sistema mixto, con AFAPs y BPS. Sí, yo creo que hay debemos de pensar modificaciones mucho más profundas, de ponernos en esa discusión que creo que debemos de ir saldándola de alguna manera, donde debemos de dar respuestas muy concretas. Hoy nuestro país tiene un crecimiento permanente de adultos mayores de 65 años, donde hay una situación que se ha estudiado que tiene una característica Uruguay, que el adulto mayor más de 65 años o más tiende a vivir solo. Me vas a decir, ¿qué significa eso? Significa que la prestación social de esa persona que convive sola, el gasto también es mayor. O sea, ¿de qué manera nosotros también debemos de estar estructurando y mirando hacia el futuro que tenemos un cambio de la tipología de la construcción familiar? Uruguay es uno de los ejemplos, junto con El Salvador, que tiene esta característica. No existen en los hogares aquellos adultos mayores que convivan más de 3 personas. Eso es un elemento que tiene sus efectos negativos, en el sentido de que el gasto que se hace de una sola persona, ya sea en el sistema de cuidados, ya sea en la atención, en el seguro o en la pensión, es distinto en un comportamiento de una familia integrada y que no sean unipersonales. Bueno, eso también hay que pensarlo en el momento de aplicar políticas públicas de futuro, que tenemos ese problema, que no lo estamos visualizando, que se han hecho algunos estudios y que incide de alguna manera. Y también lo otro que incide y que creo que son las políticas públicas y sociales que recaen, que no debemos solamente verlo en la jubilación o en la asignación, son las políticas sociales en lo que tiene que ver, por ejemplo, en el sistema integrado de salud. El sistema integrado de salud que ha incorporado más de 1 millón de personas, también es un servicio de cobertura que es un ejemplo, se podrá estar de acuerdo o no, pero de 0 a 18 años, acá está asegurada la cobertura de salud. Eso también significa para algunos un gasto, para nosotros es una inversión en la atención, donde hablábamos que ha tenido resultados en la primera infancia en el modelo de atención, ¿no? El Estado ha sido, si se quiere, o desde el gobierno, desde el sistema político, ha sido un poco omiso de cómo ha sido la gestión de las AFAP, porque acá tanto jubilados como trabajadores cuestionaban lo lucrativo del sistema de las AFAPs, con comisiones muy altas, que eso va en detrimento de la jubilación en definitiva del trabajador. ¿Por qué se le permite a una AFAP cobrar, aunque sea privada, cobrar un 180% más de lo que cobra la AFAP pública? Ahí, no sé. Sí, a ver, yo creo que esos aspectos son corregibles. Cuando votamos la ley de los cincuentones, yo la voté. Un artículo de esa ley precisamente tiende a equiparar los precios que cobran las AFAP, las comisiones que cobran las AFAP por los servicios que prestan. A mí no me parece mal. Creo que no mueve la aguja desde el punto de vista del financiamiento del sistema. Comparto lo que se dijo antes, también está el tema de los servicios que el BPS le brinda a las AFAP y no les puede cobrar por ellos. Incluso el BPS trató de cobrarlos y las AFAP obtuvieron sentencias anulatorias en el Tribunal de lo Contencioso porque no está previsto en la ley. Ahora, tampoco se ha corregido. Yo creo que son cuestiones accesorias que habría que corregir. Ahora, acá tenemos algunos problemas, a mi juicio, un poco más profundos, paralelos a los temas demográficos, sin ninguna duda, y a los parámetros actuariales que tienen que ver con todo esto, y que corresponden al plano de la legislación en parte y al plano de la administración en parte también, y de lo cual creo que todos somos responsables. La ley de flexibilización del BPS o de la Seguridad Social que votamos todos en el 2008, yo también la voté, bueno, se inscribía en esto que el país ha venido recorriendo con relación a la seguridad social, que es el aumento de la cobertura, que ha sido una constante a través del tiempo, en todos los gobiernos y en todas las épocas de la vida del país, porque nuestra legislación social, y en materia de seguridad social particularmente, ha sido una legislación muy avanzada siempre. Y en ese contexto inscribimos todos la aprobación de esa ley. Ahora, hubo errores de cálculo.
Se nos dijo, con la reducción de los años de servicio de 35 a 30 y algunos otros aspectos que se flexibilizaban tanto para el reconocimiento de los servicios como para el acceso eventualmente a la jubilación por incapacidad en los casos de invalidez, las proyecciones indicaban que en los 5 años subsiguientes íbamos a tener 37.000, me acuerdo de la cifra, pasivos más. Tuvimos 103.000. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que cada vez tenemos más pasivos, pero sin embargo pasivos cobrando jubilaciones medias o medio bajas. De los 550.000 jubilados que hay, o pasivos que hay en el Banco de Previsión Social, más o menos, la tercera parte gana la jubilación mínima. Son 3 BPC, 11.000 y pico de pesos. Estamos hablando de 170.000 pasivos. Las 2 terceras partes ganan 6 BPC, o por debajo de las 6 BPC, 22.000 pesos. Las jubilaciones están muy bajas en el Uruguay, como consecuencia de esta propia realidad económica. Porque está muy bien, ampliamos los derechos, facilitamos que más gente pase a retiro, pero después pagamos contrapartidas en ese sentido, o retiros o pasividades bastante más bajas y por lo tanto menos decorosas. Creo que tenemos que avanzar en el plano de lo que aquí se decía, de los subsidios por enfermedad, de las jubilaciones por invalidez. ¿Alguna razón tiene que haber para que en los últimos 5 años se haya cuadruplicado la cantidad de altas por invalidez que se producen todos los años? En este momento se están jubilando por enfermedad entre 6 y 7.000 personas por año. Hace 5 años se jubilaban 1.500. ¿Nos enfermamos más los uruguayos? Yo no creo que la salud se haya deteriorado tanto. Con los subsidios por enfermedad pasa otro tanto. Hay 35.000 trabajadores que reciben subsidios por enfermedad todos los años, más cortos, más largos. Hace 5 o 6 años era la mitad. Evidentemente ahí hay problemas de gestión, tiene que ver con lo que nos decía la directora Domínguez hace un rato. ¿Será así? ¿Hay problemas de gestión? Es como un número alto, ¿no? Pasar de 1.500 jubilados por discapacidad a 4.000 es una diferencia importante, ¿no? A ver, a mí me gustaría agregar otra cosa más también. Creo que no es cierto que no hay controles por parte del BPS. El año pasado, en un control sumamente importante, porque si los trabajadores no aportan y los empresarios no aportan, el déficit también es para el Banco de Previsión Social. 10.000 empresas se inspeccionaron en el 2017. Se pudieron regularizar 20.000 trabajadores y trabajadoras que estaban o en negro, como comúnmente se dice, o con un salario que no correspondía al horario que tenía que trabajar. Y eso pasa. Y sucede. Estamos hablando de 20.000 trabajadores. Usted dice, aumentó la cantidad de gente y eso... En eso aumentó, se regularizó esa situación, ¿no? Estamos hablando de cerca de 670 empresas y cerca de 500 empresas, pero de obras de la construcción, donde no, fundamentalmente en el interior, o sea, el BPS está permanentemente en este control. Ahora, hay responsabilidades de todos lados, ¿no? Porque creo que la responsabilidad de un empresario es tener al trabajador con todos sus aportes como correspondía. En el 2005 habían 450.000 trabajadores fuera del sistema. Con gran alegría, al finalizar el 2005, se hablaba del ingreso masivo que se había tenido, importante, el más alto de la historia, de aquellos trabajadores que ingresaban, en algunos casos por primera vez, al Banco de Previsión Social. Eso generó un déficit también, que se vino arrastrando durante muchísimo tiempo. Y creo que sí, que los temas que están planteando, la discapacidad, las certificaciones médicas, no podemos dejar de no discutirlas. El tema de las enfermedades profesionales, también debemos de estar pensando que quizás tenemos que ir a una modificación también de leyes que aún debemos de actualizarlas a distintas enfermedades profesionales que hoy hay y que a veces se detectan en forma no correcta. Entonces, eso es una responsabilidad. Quiero agregar algo más que quizás pueda generar otro tipo de debate. Certificaciones médicas, hay responsabilidades. Quien otorga una certificación será responsable, pienso yo, de ese profesional que aduce de que la persona que no puede ir a trabajar es porque tiene alguna patología o alguna enfermedad. Pero también yo creo que debemos en algún momento poner sobre la mesa la cultura del trabajo. La cultura del trabajo es un tema que me parece que no podemos dejarlo de colocar sobre la mesa. La responsabilidad que debemos de tener dentro de nuestra tarea y nuestra función que cumplimos.
los que estamos en la función pública cumplimos una función pública como ciudadanos y un servicio. Pablo, para la campaña electoral, ¿este tema o dejarlo para 2020? No, las dos cosas. Yo creo que el tema inexorablemente tiene que estar. Interpreto lo que decía Elvira Domínguez hace un rato, que ella prefiere que quede para después. Lo interpreto de la siguiente manera. Bueno, tratemos de no politizarlo en términos de convertirlo, digamos, en un motivo de disputa electoral entre los partidos. Tratemos de hablar del tema para instalarlo en la agenda y yo creo que habrá que acometerlo, gane quien gane, en el próximo periodo, porque esto requiere un gran acuerdo nacional. Ahora, repito, sobre bases ciertas, es decir, a ver, ni asumiendo una actitud irresponsable, en el sentido de que el problema no existe, ni tampoco partiendo del supuesto de que tenemos que subir la edad de retiro el primer año. Ni uno ni lo otro. Y agreguemos, complejicemos más la situación. Tenemos que hablar de los subsistemas de seguridad social. Está el debate de la caja militar, vamos a ver en qué termina. Sí. ¿Saldrá la semana que viene o no saldrá y quedará para el próximo periodo? Pero pase lo que pase con la caja militar, tenemos que acometer el tema de la caja notarial, que va camino a aumentar su déficit. Tenemos que hablar del tema de la caja de profesionales, que va camino a lo mismo, porque el tema demográfico obviamente repercute y se expresa a todos los niveles y en todos los rubros. Gracias a ambos por haber estado. Ha sido un gusto. Les cuento que Gerardo Caetano está de viaje, pero vuelve el próximo miércoles. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.